Bueno, vamos a continuar con nuestra serial, con nuestro estudio acerca de escatología, y hemos estado tratando con diferentes temas como son las 70 semanas, hemos estado también trabajando con el arrebatamiento. Y vamos a seguir nuestro estudio de un vistazo a la eternidad, esta síntesis de escatología, y vamos a continuar con lo que hoy vamos a desarrollar, que es el tribunal de Cristo. Vamos a estar hablando acerca del tribunal de Cristo. Va a ser esta la primera parte de nuestro estudio, ¿de acuerdo? Ya que el tribunal de Cristo, bueno, abarca mucho, y por mucho que lo queramos sintetizar o resumir, tenemos mucho que desarrollar. Así que vamos a ir paso a paso, pero vamos a conocer este primer evento en el cielo. Bueno, ya saben que ocurre que en el arrebatamiento, en los cielos, se ocurre en los cielos, entre el cielo y la tierra se ocurre el arrebatamiento, pero el evento en el cielo, es decir, tras el arrebatamiento, bueno, pues hay unos acontecimientos que ocurren en el cielo, y vamos a hablar del primer evento que ocurre en el cielo, como es el tribunal de Cristo, o también lo han llamado algunos el bimá de Cristo, también lo han llamado así, y vamos a averiguar el por qué lo han llamado de esta manera. Así que vamos primeramente a estar leyendo la Escritura, el tema a desarrollar. Recuerden, el tribunal de Cristo. Aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube verán las diapositivas. Aquellos que nos escuchan a través de iVoox, que nos escuchen a través de al archivo de audio MP3, esperamos ser de bendición en este estudio aquí, a solas en nuestro querid, o a solas en mi querid. Bueno, vamos a seguir adelante con este estudio. Vamos a ir a Romanos capítulo 14 y verso 10. Dice así la palabra del Señor, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10, dice: porque es necesario que todos, fíjense, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a estar explicando y vamos a trabajar con todos estos textos de la Escritura que tienen base bíblica para enseñar el tribunal de Cristo. Fíjense, mire, lo primero que tenemos que saber acerca del tribunal de Cristo es que en este juicio nadie es condenado. Este es cierto que es un juicio, pero este juicio no es para juzgar la salvación de los presentes. Este es un juicio donde no existe condenación posible, ya que lo que no se va a juzgar aquí es la salvación. Por lo tanto, este juicio, lo que allí se juzga, no se puede razonar con una mente natural, ya que en ese juicio, número uno, hay un juez, por eso es que se llama el tribunal de Cristo, ¿te das cuenta? Y en aquel juicio, lo que uno recibe no son sentencias condenatorias, sino más bien son recompensas. Es decir, fíjense, recompensas cada uno. No será una recompensa a nivel global para los allí presentes, sino que serán recompensas a cada uno. ¿Y qué es lo que se recompensa a cada uno? Según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo esto lo vamos a estar viendo en unos momentos, pero lo que
lo que sí va a acontecer en este juicio se realizará un examen particular a cada uno. Siempre hemos estado, y siempre lo diremos, el Evangelio es algo individual. O sea, esto es algo personal. Por eso hay un texto en la Biblia que dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Porque llegará un momento, y esta es una palabra para todos aquellos que están seguros de su salvación, cuando el rapto acontezca y nos marchemos con Cristo en las nubes, el primer acontecimiento en los cielos será un juicio donde no se condenará, ya que allí solamente hay cristianos. Ya son salvos. Entonces, lo que se juzga allí se juzgará para recibir recompensas. Eso es lo que sí existe después del rapto, es que los cristianos serán recompensados. Entonces, tenemos que dar hincapié en que en este juicio nadie es condenado, pero sí son recompensados. Y vamos a ver las recompensas que los cristianos recibiremos cuando estemos delante de Cristo, es el juez, y nosotros podamos recibir lo que la Biblia llama también como galardones. Podríamos estar leyendo 1 Corintios, capítulo 3 y verso 9 al 15. Yo quiero hacer lectura de estos textos. Dice así la palabra del Señor, dice: porque nosotros somos, atención, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. La obra de cada uno, el fuego la probará. Por eso es que hemos estado hablando de que ahora entenderemos mejor leyendo estos pasajes. Bueno, vamos a seguir. Mira, el verso 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora entendemos, vamos a explicar esto y vamos a entender mejor este texto. Dice la Biblia, vamos a hacer un resumen. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es un mensaje para cristianos. Los cristianos tenemos que entender que si somos cristianos e hijos de Dios, compadeceremos delante del tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10, que lo hemos leído al principio, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Claro, es un mensaje para cristianos. Si esto es un mensaje para cristianos, obviamente, esta palabra que es para gente redimida y nacida de nuevo, obviamente, todos, pues es necesario que compadezcamos ante el tribunal. Entonces, uno no puede ser salvo sin que pase por el tribunal de Cristo. Ya es salvo. En el tribunal no se le va a juzgar la salvación. Por eso es que 1 Corintios capítulo 3, verso 15, dice la Biblia: y él mismo será salvo. Entonces, ahí, en ese juicio, nadie es condenado. O sea, somos salvos. Pero es necesario que pasemos porque vamos a recibir recompensas. Entonces, es necesario que estemos ahí todos los cristianos, para que cada uno reciba,
según lo que haya hecho en el cuerpo. Entonces, lo que cada uno haya hecho en el cuerpo guarda relación con 1 Corintios capítulo 3 del 9 al 15, que es lo que hemos estado leyendo. El que dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, aero, hoja, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, y dice, porque el día la declarará. ¿Qué día? Obviamente está hablando del día en el que compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Habrá un día en que cada obra realizada en el cuerpo mientras ha sido cristiano, habrá un día que será manifiesto. O sea, no es algo que podamos ocultar. Y ahora, quizás llegamos o quizás no llegaremos y explicaremos qué se refiere cuando la Biblia dice sea bueno o sea malo. Y también vamos a explicar, será salvo así como por fuego. También vamos a explicar el oro, el negro, la hojarasca, la plata, el oro y las piedras preciosas. Vamos a explicar todo esto con detalles, pero para hacer una breve introducción, todos los cristianos compadeceremos delante de Cristo, ante el tribunal, también conocido como el bimá de Cristo. Esto es lo que vamos a explicar a continuación. Lo que allí se juzga no es la salvación, porque allí todos somos salvos, pero lo que sí recibimos es recompensa de las obras que hemos hecho mientras hemos sido cristianos. En aquel lugar hay quien, por ejemplo, pretende introducir en el tribunal de Cristo una frase que es criterium. Criterium. Y criterium es un instrumento o un medio para probar una cosa. Hay quien interpretaron el tribunal de Cristo como el criterium, es decir, el criterium era un instrumento donde se probaban las cosas, si es que, por ejemplo, eran imitaciones o no. Eso era un criterium, era un instrumento para probar si las cosas eran original. Y después hay otra frase que es el bimá de Cristo, que también lo han llamado así. Le han llamado el criterium de Cristo, es decir, que Él tiene un instrumento, un medio para probar si las cosas son ciertas, y luego también lo han llamado el bimá de Cristo. Y la palabra bimá se define como un lugar elevado, que se sube por escalones, usada como asiento oficial de un juez para ver los juegos griegos, y de ahí es donde viene esta palabra, y ahora la explicaremos, parecido a un trono de piedra, que desde allí recompensaban a los ganadores, que eran llamados el bimá o el asiento de la recompensa. En tiempos de la Grecia, donde cuando se celebraban los Juegos Olímpicos o los Juegos Atléticos, también es esa frase, porque por ejemplo en el estudio de las mensaje a las iglesias del Apocalipsis se introduce todo esto y es maravilloso, pero en este tema el bimá de Cristo se usaba, se hace referencia a lo de los Juegos Olímpicos. Cuando se celebraban los Juegos Olímpicos, lo que se hacía es que los ganadores subían unos escalones hasta llegar a un sitio que era como especie de un trono, un lugar elevado por encima de los presentes, o como para elevarle por encima del suelo, y desde allí él se sentaba y recibía una recompensa. Le decían tal premio, tal medalla, pero lo que allí se hacía es que se valoraba y se galardonaba y se recompensaba por el labor que habían estado haciendo mientras estaban celebrando aquellos juegos. Por lo tanto, cuando terminaban y ellos iban a ser recompensados, tenían que subir a ese sitio donde se sentaban y recibían su recompensa. Si habían quedado el primero, la medalla de oro; si habían quedado segundo, imaginaros, la medalla de plata; si habían quedado el tercero, la medalla de bronce, y así lo que recibían regalos. En este caso recibían coronas, unas coronas de laurel, que era donde era la distinción del ganador. Entonces, los cristianos compadeceremos ante un tribunal que la Biblia
lo define como el bimá de Cristo, es decir, un tribunal donde cada uno va a subir y se va a sentar en un lugar para ser recompensado. Estando allí, se va a examinar cada una de las obras que ha hecho. ¿Cómo? Eso es algo que está en el plan de Dios, que únicamente Dios es capaz de realizar, porque Dios es el único que es capaz de ver cada uno de los acontecimientos. El bima de Cristo, el asiento de la recompensa, no es un lugar para condenar, mas al contrario es un lugar para recompensar. Y esta ha de ser el tribunal de Cristo. Fíjense, esto no es en la tierra. El tribunal de Cristo es un lugar que está en los cielos. El acontecimiento, el tiempo, es después del rapto, después del arrebatamiento, en la esfera de los cielos. Vamos a estar leyendo algunos textos. Lucas capítulo 14, verso 13, dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Verso 14, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjense, cuando ocurre el arrebatamiento, ya expliquemos en la clase pasada que primero resucitan los muertos en Cristo y después nosotros, los que estemos aquí, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en la resurrección de los justos, que es cuando ocurre el arrebatamiento, lo primero que ocurre es que los justos resucitan. Entonces, junto con los justos que han resucitado, y nosotros, imaginaros que ocurre ahora el arrebatamiento, somos transformados, esos, los que hemos sido arrebatados y los que han muerto en Cristo Jesús, resucitan y todos ellos reciben recompensa. Por eso dice, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos, trabaja, preocúpate, predica, ayuda. Dice, y no pienses en que ellos no te pueden recompensar. Claro, es que un pobre no te puede dar recompensa. Pero si es pobre, el pobrecito ya no tiene más. Por ejemplo, cuando habla de mancos, cojos y ciegos, está hablando de que no te pueden recompensar con una labor que no van a poder realizar. Entonces, les dice Dios, hacedlo. Si tenéis que ayudar, ayudad. Aunque no os devuelvan, aunque no recojáis de ellos, no pasa nada. En la resurrección de los justos seréis recompensados. Entonces, la Iglesia de Cristo tiene que entender que aunque no recibamos recompensa de los hombres, pero de Cristo sí recibiremos recompensa. ¿Cuál? Eso, cuando la Biblia dice recibirás recompensa, esa recompensa solamente está dentro de los planes de Dios. A veces queremos nosotros hacer una cosa y recibir la recompensa que nosotros queremos, pero eso es algo que tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Si Él nos quiere recompensar, gloria a Dios por ello. Y si nos quiere recompensar, Él nos recompensará en su debido momento y Él sabrá la justa medida de nuestra recompensa. Entonces nosotros no tenemos que precipitarnos, no tenemos que preocuparnos y tampoco tenemos que esperar recibir nada a cambio de los hombres, porque a veces, en ocasiones, los hombres sí tienen para darte, pero o recibes y prácticamente dices, bueno, pues yo he hecho esto, pero fíjate, he recogido por esta otra parte, y en parte recibes recompensa, pero cuando lo das a gente, por eso dice, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos, es decir, gente que no te va a poder ayudar en una labor especial o económicamente, pero no te preocupes porque la recompensa no viene de hombres, la recompensa viene de Dios. Entonces, cuando la Iglesia regrese con Cristo, en la segunda venida, Él ya viene, la Iglesia ya viene recompensada. Entonces, no nos preocupemos, porque los cristianos seremos recompensados por el Señor. ¿Quién recompensa delante del tribunal de Cristo? Bueno, pues vamos a estar leyendo. Fíjense. Juan capítulo 15, verso 22 dice,
si yo no hubiera venido, nadie les hubiera hablado. No tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, aquí vemos cómo le es entregado un juicio. Todo le es entregado un juicio. ¿A quién? A Cristo. Cristo es el encargado de juzgar ante el tribunal. Por eso se llama el tribunal de Cristo. Él es Él es el encargado de juzgar. Ante Él no tenemos excusa. No vamos a encontrar palabras de excusación. Por eso dice, si no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces, ahí no habrá excusas, ahí no habrá palabras con que podamos nosotros debatir, ya que Él tendrá la grandeza de un juez. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces Él tiene la grandeza de un juez por excelencia. Pero lo más maravilloso es que aunque se le es entregado un juicio para recompensar, y Él es la grandeza del juez, es que Él es un juez justo. Lo bueno es que quien te va a recompensar, hijo e hija de Dios, va a ser un juez justo. Por eso 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, ¿quién? Fíjense, juez justo. En aquel día, ¿qué día? Pues el día que estemos ante el tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fíjense qué maravilloso que quien me juzgue a mí, aunque es alguien que ha recibido por derecho un juicio y que por derecho se le ha entregado la grandeza de un juez por excelencia y se ha elevado su nombre a lo más alto, no tenemos que tener miedo porque Él, sobre todas las cosas, es un juez justo. Y un juez justo que no juzga por lo que se le dice, sino por lo que ve. Porque aquí los jueces de la tierra se le juzgan a las víctimas, a los acusados se les juzga por lo que oyen. La fiscalía presenta argumentos y si hay argumentos suficientes que puedan convencer de la culpabilidad de aquella persona que se le está acusando, simplemente lo meten preso, le condenan. Y yo no sé, seguramente alguno habrá sido condenado de una manera mala, errónea, que quizás a lo mejor, fíjate si digo yo que entre todos no habrá gente, o bueno, es que ha ocurrido, gente que ha sido culpable, por ejemplo, de unos asesinatos, ha estado 20 años preso y luego se ha descubierto de que no, de que él no había cometido ese asesinato y se comió la vida en la cárcel, encerrado, pagando por un delito que no había cometido. Pero allí no, Él es un juez justo, Él no juzga por lo que la gente le dice, es que sus ojos contemplan toda la tierra. Por lo tanto, hay que estar tranquilos porque el juez que nos juzga es un juez justo. Y Él es justo porque Él sabe quiénes serán juzgados. En este juicio es reservado solo para creyentes, para los que recibieron su nombre. El examen del juicio será referente a su vida y lo que hizo al servicio de Dios. Todo eso es lo que realmente, quienes serán juzgados allí, seremos juzgados los creyentes, aquellos que hemos recibido a Cristo como único y Salvador de nuestra vida. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 20, dice, porque habéis sido recompensados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos capítulo 6, verso 18, dice, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, hablamos de un examen que se nos hará a cada uno particular. Ese examen está ligado a la recompensa.
Por eso es que fíjate el examen que va ligado a la recompensa. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13, volvemos a leer. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Así, dice, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno. Qué maravilla, yo quiero resaltar esto, qué maravilla que seremos recompensados por la obra de cada uno. Yo no voy a ser recompensado por la obra del fulano, del mengano, del otro, del sultano. No. Yo voy a recibir recompensa por mi propia obra. O sea, son mis obras las que van a recibir la recompensa, no las obras de otro, sino las mías. Y las mías no las va a recibir nadie, sino yo. Por eso es un juez justo. La obra de cada uno, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, hay que entender que sí seremos recompensados, pero esa recompensa está ligada a el examen que se nos hace ahí particularmente. Es cierto que todos nos vamos a sentar, pero es cierto también que no todos van a recibir recompensas. Fíjense, todos nos sentaremos en el asiento de la recompensa, pero no todos seremos recompensados. Todos sí seremos salvos, en ese momento todos somos salvos, sí, pero no todos serán recompensados. Y los que serán recompensados no serán recompensados todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque cada uno la recompensa está sujeta a el labor que cada uno haya hecho particularmente. Romanos capítulo 14, verso 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuentas de sí. ¡Qué maravilla! Yo no daré cuentas a Dios de lo que otros hicieron, dijeron, hicieron o dejaron de hacer. Yo daré cuentas a Dios de mi propia vida. Dios me hará un examen particular a mí y examinará mis obras. Y no me va a juzgar por los demás. No, me juzgará a mí y juzgará mis obras, juzgará mis intenciones, como ahora las vamos a ver. Y Él no se va a dejar guiar por lo que uno dice, otro intenta convencerle, porque allí nadie habla, nadie tiene derecho a hablar nada más que el juez soberano y justo. Él será el encargado de recompensar. Maravilloso es que seremos recompensados cada uno. Fíjate, vamos a estar hablando de la introducción. Volvamos de nuevo a la introducción. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. Para que cada uno reciba recompensa según haya hecho mientras está en el cuerpo. Fíjense, esto es lo que voy a explicar en unos minutos, sea malo o sea bueno. Aquí aparecen dos obras que el cristiano hace. Atención, vayan con mucho cuidado. El cristiano realiza dos obras que en el tribunal de Cristo se definen como buenas y malas. Daros cuenta que estoy repitiendo en todo este estudio que allí nadie es condenado, pero se habla de que se juzgan obras malas. Entonces, ¿cómo es posible que no seamos condenados si hay obras malas? Vamos a explicar también eso. Mire, cuando habla de las obras buenas, se hace esta comparación. Yo quiero explicarlo bien. Mire, importante, súper importante esto, ¿vale? Será revelada toda obra efectuada y examinada minuciosamente. Cuando dice sea bueno o sea malo, aquí la palabra malo, atención, apuntar, aquellos que están escuchando, los que nos están viendo ya, estarán viendo la definición en griego koiné.
La palabra malo es faulo. Se usa en el griego koiné, sea bueno o sea faulo, dice el griego koiné. Y la palabra faulo no se refiere a lo pecaminoso, sino una labor que fue inútil, algo sin producir, algo no productivo. Entonces, lo que se va a juzgar no es la obra en sí, sino la intención que te llevó a realizar esa obra. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo y Él juzgue y nos examine y examine cada una de las obras, habrá que obras que hicimos son buenas y recibirán recompensa, pero habrá otras que serán malas, es decir, serán faulas, faulo, se aplica esa palabra, malo. Son aquellas obras que hemos realizado que no llevaron a nada, que no tuvieron productividad, que no sirvieron para nada, que perdimos el tiempo. Las obras malas, todas esas horas en la televisión, todas esas horas que perdimos en cosas que no sirvieron para nada, todas esas obras que pudiendo invertirlas en otra cosa, lo invertimos en algo no productivo, a eso se refieren las obras malas. Esas no recibirán nada. ¿Por qué? Porque son faulas, son faulo, malo. Un labor inútil. Inútil en el sentido que no produce nada. Es como cuando se le da las monedas y unos trabajan y la doblan y otros por miedo a perderla las entierra. ¿Y qué es lo que hace? El que viene, lo hubieran metido en el banco, por lo menos ganaríamos intereses. ¿Te das cuenta? Entonces, aquella obra que hizo, el enterrarla por miedo a perderlo, eso es faulo. O sea, una labor sin producir. Por lo tanto, se denomina una labor inútil en ese sentido, porque no hay recompensa posibles. Ahora, hay unos elementos que aquí aparecen que son elementos que no se queman. Aquellos que nos están viendo a través de YouTube verán piedras. Hay piedras preciosas, esas son materiales duros. Hay oro, que es material duro, y también hay plata. Son materiales que no se queman. Luego hay otros materiales que los están viendo ahí, materiales que sí se queman, en la madera, el heno y la hojarasca. Todo esto sí se va a quemar. Pero ¿cómo se va a quemar? ¿Cuál va a ser el fuego para quemar todas esas obras? O sea, ¿va a haber ahí un fuego? En el juicio va a haber como una hoguera donde se van a tirar las... A ver, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se transforma una obra mía en hojarasca y la tiran en un fuego y delante de todos se queman? Bueno, ¿a qué se refiere esto? Vamos a ver de qué habla la Biblia cuando dice el fuego la declarará. Fíjense, ¿cuál es ese fuego? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. ¿Recordáis este pasaje hermoso cuando van a buscar y a ungir al príncipe sobre el pueblo de Israel? Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su padecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando la Biblia dice que el fuego la declarará, sencillamente están diciendo que cada una de las obras será examinada por los ojos de Dios. Dios nos mirará y veremos la realidad de nuestras obras. Ese es el fuego, ese fuego va a examinar la obra de cada uno.
nuestras obras se pondrán debajo de los ojos más tiernos del universo, pero que a la vez son ojos como de llama de fuego, que son capaces de examinar cada una de las obras que nosotros hemos realizado, y ahí no habrá nadie que las pueda engañar. Por eso estamos diciendo que el cristiano será recompensado individualmente, porque será Dios quien no nos recompensará o juzgará, hablando de las obras, por lo que le dicen, sino por lo que Él ve. Y ahora, eso sí, Él tiene ojos como de llama de fuego. Él es capaz de penetrar en cada obra y ver la intención de cada una de ellas. ¿Y qué ocurre? Mira lo que dice el verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí la palabra pérdida, cuando habla de la palabra sufrirá pérdida, no está refiriéndose a que sufrirá la pérdida de la salvación, porque otra vez volvemos a repetir, ahí todos somos salvos. Entonces, ¿qué pérdida? Ahí la palabra pérdida del griego koiné, ceminón, esa es la palabra que se usa. Aquí no aplica, fíjate, no implica ni sufrimiento, sino la pérdida del premio que podía haber recibido. Es decir, cuando habla la Biblia de que sufrirá pérdida, la pérdida simplemente es que no va a recibir recompensa. Ya está. Y no recibe recompensa. ¿Por qué? Porque fue una obra mala, faula, que no fue productiva. Pero eso no implica que sufrirá, eso no implica que perderá la salvación. Porque dice Juan, segunda de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que sí que tenemos que estar examinando aquí y ahora, en cada labor que hagamos, es que cada labor que nosotros hacemos, tener en mente si es que esa labor, ¿qué nos motiva a hacer eso? Porque lo que nos motive a hacer eso es que eso va a quedar registrado en un registro divino que solamente Dios tiene acceso, y sabremos si recibiremos recompensa o no. Si nosotros no recibimos recompensa de esa obra, sencillamente sufrimos pérdida, pero ahí no implica que suframos ni perdamos la salvación, pero sí que vamos a perder la recompensa de lo que realmente pudo haber sido el fruto de nuestro trabajo. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, atención, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que nos va a llevar realmente a recibir recompensas o no, no será la labor en sí, sino la intención de dónde es que nació a que nos llevó esa labor. Fíjate, se dice que una vez al año, por lo menos de tiempo en tiempo, Al Capone salía a las calles, se vestía, bueno, sobre todo en Navidad, se vestía de Santa Claus y regalaba regalos, porque él así se sentía bien, pero luego era un asesino. Por ejemplo, Robin Hood. Es verdad que era una buena labor, él daba dinero a los pobres, se dice, ¿no? Pero fíjense, ¿de dónde nace esa buena labor? Es que robaba a los ricos. Entonces no sirve de nada robar a los ricos para dársela a los pobres, porque ya la primera intención es mala. Y, por ejemplo, imaginaros, esto es un caso imaginario, eso es una anécdota, algo alegórico, ¿vale? Para que todos lo entendamos. Imaginaros a Robin Hood en este tribunal. De momento él no estaría, porque primeramente sería un ladrón, y ningún ladrón es salvo. Y él no recibiría recompensa por dar dinero a los pobres, porque roba a los ricos. Entonces, uno no puede tapar
un pecado con una labor buena. No. Entonces, lo que Dios realmente va a juzgar ahí es la intención de lo que me llevó a mí a hacer esa obra. Pero lo más maravilloso es que cada uno recibiremos la recompensa de las obras que hayamos hecho personalmente. En la segunda parte estaremos hablando de, para terminar, cuando habla la Biblia de madera, hojarasca, esas son las labores que se aplica esta palabra, ceminón, que son labores que no reciben nada. Luego hay otras labores que se compara como el oro, la plata y las piedras preciosas, que esas sí reciben recompensas. Porque fueron labores nacidas de un corazón puro, limpio, y que además tuvieron productividad. Esas sí recibirán recompensas. Ahora, la recompensa que recibiremos, se habla de que en el tribunal de Cristo recibiremos coronas. Y hay coronas, por ejemplo, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona de vida, la corona de gozo. Entonces, todas estas coronas vamos a estar hablándolas en el próximo estudio. Lo dejamos hasta aquí, aunque desarrollemos 2 o 3 estudios, pero vamos a aclarar bien el tribunal de Cristo. Hasta aquí nuestra primera clase del Tribunal de Cristo. Espero haber sido de bendición. Gracias por estar acompañándome aquí, a solas, en mi querido. Que Dios les bendiga. Bueno, bienvenidos de nuevo a una clase más de este maravilloso estudio con el que estamos trabajando, que es un vistazo a la eternidad. Este síntesis de escatología, donde, en las clases anteriores están disponibles todos aquellos que quieran seguir esta serie maravillosa de escatología. En la clase anterior estuvimos trabajando con un tema de vital importancia como es el Tribunal de Cristo. En el Tribunal de Cristo estuvimos explicando algunas cosas interesantes. Obviamente sería, vamos por el capítulo 2 del libro con el que estamos trabajando, Un vistazo a la eternidad, escrito por mí, obviamente, no son las notas de nadie, sino propias, y el estudio y la investigación es mía. Entonces, el Tribunal de Cristo, dimos, como es algo largo, aunque lo estamos sintetizando, pero abarca muchas cosas, bien en detenernos en esa parte de la escritura donde aclaremos grandes cosas, ¿no? Estuvimos hablando principalmente, algo que tenemos que tener todos claros cuando hablamos del Tribunal de Cristo, es que en ese tribunal, en ese juicio que se celebra, nadie es condenado. Entonces es un juicio donde se recompensa a los cristianos. Entonces no es, en ningún momento ahí nadie es condenado. Al contrario, ahí somos recompensados los cristianos. Estuvimos hablando de qué manera somos recompensados, por qué somos recompensados, y lo dejemos en una frase un poco así llamativa, pero la aclaremos, como es la palabra pérdida, que aparece en 1 Corintios capítulo 3 verso 15. Recordamos el texto para los oyentes y aquellos que nos ven a través de YouTube, que nos pueden seguir en las diapositivas. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 15, dice: si bien la obra de alguno se quemare, ahí hablamos de la obra que se quemare, son aquellas obras que van a sufrir pérdida. Entonces sabemos que se puede edificar sobre oro, plata y piedras preciosas, que ahí son obras. Cuando se edifica sobre esos 3 elementos, son obras que reciben galardones, que reciben recompensas. Entonces, quien edifica sobre heno, sobre hojarasca, entonces son elementos que terminan quemándose, y es cuando, por eso dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estuvimos aclarando
por eso es que cita la Biblia, y quería acabar con ese texto, él mismo será salvo, no se aclara que ahí no hay pérdida de salvación. Entonces todos los que estén presentes en aquel juicio, todos son salvos, son cristianos salvos, redimidos por la sangre del Cordero. Pero hay un juicio de galardones. Entonces, cuando la Biblia menciona la palabra pérdida en ese contexto, en el juicio de los galardones, viene del griego seminón, que tiene que ver con una palabra que no implica sufrimiento, no implica pérdida del premio, en este caso la salvación, sino de una pérdida que si se hubiese hecho bien la obra, bien en el sentido de, por ejemplo, cuando esto se identifica muy bien cuando Jesús habla de los talentos, de esa parábola de los talentos, reprende. Cuando regresa el dueño, reprende a aquel que ha cogido el talento y lo ha enterrado, y le reprende por ello. Y le dice, si lo hubieras dejado en el banco, por lo menos ganaríamos los intereses. Entonces esa reprimenda, el no recibir recompensa por haber trabajado por ese talento que se le dio, la pérdida de no haber recibido nada, esa es la pérdida que habla. Cerremos con 2 de Juan capítulo 1 verso 8 y 1 de Corintios capítulo 4 y verso 5. De todas maneras, aquellos que quieran recordarlo, ahí están los mensajes en nuestro perfil en Facebook y también en nuestro canal de YouTube y, claro, por supuesto, en nuestra plataforma en iVoox. Así que hoy seguimos con el juicio de los galardones y vamos a estar trabajando con las coronas. Las coronas que vamos a recibir los cristianos. Entonces, la Biblia habla primero vamos a hablar de las coronas que hablan globalmente, algo así rápido con un texto, y luego las analizamos. Bien. Entonces, la Biblia habla de que los cristianos recibiremos la corona incorruptible. La corona incorruptible, la corona que celebra la victoria sobre la corrupción, de ahí incorruptible, y el texto sería en 1 de Corintios capítulo 9 verso 25, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La Biblia también nos habla de una corona de justicia, es la que celebra la victoria sobre la iniquidad. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Cuando habla de en aquel día se está refiriendo a el día del juicio de los galardones, el bimá de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La Biblia habla de una corona incorruptible de gloria que celebra la victoria sobre la contaminación espiritual. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La Biblia también nos menciona la corona de vida. Es la corona, obviamente, que se celebra la victoria sobre la muerte. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y la Biblia también nos habla de la corona de gozo que celebra la victoria sobre la persecución de los cristianos por parte de Satanás y sus demonios. Y es 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí aparece la palabra corona. Así que vamos a estar trabajando, primero vamos a estar analizando la primera corona que mencionó, que es, aunque no sea en un orden exacto, pero bueno, tiene un orden bíblico, ¿de acuerdo? Vamos a estar primero hablando de la corona incorruptible, esta corona incorruptible que bien podemos analizar con los textos de 1 de Corintios capítulo 9 verso 24 hasta el 27, dice así la palabra del Señor.
En pregunta dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir la corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, de todos... Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí aparece la corona incorruptible. De esto que hemos analizado, antes de aclarar una de las frases que ha levantado polémicas, antes de aclarar me gustaría resaltar, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? En Cristo Jesús no es así. En Cristo Jesús, todos aquellos que estamos en el camino del Señor, todos recibimos nuestro premio. Si algo de maravilloso tiene Dios, es que Dios no es un Dios que hace acepción de personas. Y Dios sabe cómo recompensar. Y aunque no debemos seguirle ni serle fiel por recibir nada, porque lo que teníamos que recibir los cristianos ya lo hemos recibido con intereses, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Te has dado cuenta? Odió a su Hijo, más bien. Y cuando uno da, nadie se lo pide. Nadie, fíjate, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ni lo pedimos, ni lo compremos, pero nos lo dieron. Eso es un don, algo que no merecíamos. Todos luchan, uno solo recibe el premio, nosotros no. Todos los cristianos vamos a recibir nuestro premio. Y qué premio más maravilloso que estar en el Señor. Dice, yo no corro la aventura. Entonces cuando uno está en el camino del Señor, uno tiene que ir sabiendo, fíjate, tiene que ser como aquellos arqueólogos que van con sus pistas, que saben dónde excavar, que tienen indicios de dónde trabajar, como buscadores de tesoros, que van en busca de un tesoro. En fin, hay planes. O sea, no es a la aventura, venga, todo como surja, no. Incluso a la hora de predicar, esto va para los predicadores, para aquellos que enseñamos, para aquellos que predicamos. Yo creo en la intervención del Espíritu Santo, que en un púlpito, en un momento, el Espíritu Santo puede llevarte, te contrista y te lleva a que prediques una palabra que quizás no la tenías en mente, que creías que no ibas a predicar. De esta manera es que dices, Dios me ha cambiado el mensaje. Yo lo creo eso, pero eso surge muy poquitas veces. Yo creo en las personas que se preparan, que estudian, que llevan algo en mente, que han orado y han dicho, Señor, pon la palabra en mi corazón, y en base a eso, ese sentimiento, entonces has estado trabajando, has estado indagando. Eso de, yo subo, hablo lo que surja, no es a la aventura. No corremos a la aventura, esta carrera no es a la aventura. Entonces, preparación. Dios no es cómplice de vagos, decía Alejandro Abrán, un maestro de las Escrituras. Dios no es cómplice de vagos. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Entonces, quisiera aclarar eso, la palabra golpeo mi cuerpo, porque ahí la palabra golpear o popiazo no tiene nada que ver con la interpretación de algunos extremistas que golpean su propio cuerpo con látigos, se hacen sangre, no tiene nada que ver con eso, con ese contexto, sino que cuando habla de golpear, fíjate, esto es algo muy interesante, que cuando habla de golpear mi cuerpo, mira, vamos a ir directamente a la nota. Cuando habla de golpear mi cuerpo, yo no sé Pablo, pero tiene la idea
de golpear bajo el ojo, como un golpe de un boxeador que le golpea por abajo a su contrincante con una precisión tal que le noquea. Entonces, cuando la Biblia habla de golpear mi cuerpo, tiene la tendencia, la connotación de inutilizar la carne, de ser preciso, de saber dónde golpear. ¿Qué te pide la carne? Porque la carne, la Biblia dice que ni quiere ni puede agradar a Dios. Pues nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y tenemos un enemigo, el cristiano, no solamente los demonios, sino también nuestro propio yo, la carne. La carne es débil, dice la Biblia. Es débil, débil, débil. Entonces ahí cuando habla la Biblia de golpeo mi cuerpo, tiene que ver con esa connotación. Fíjate que cuando habla de correr en todo este contexto, los antiguos islémicos, juegos ítmicos, fueron unos juegos paelínicos de la antigua Grecia, llamados así porque se celebraban en el istmo de Corinto. Fíjate que esta palabra que aparece en Corinto tiene la idea de los juegos que se celebraban en el propio Corinto. Entonces, lo que el apóstol Pablo hace es usar un lenguaje que todos conocen. O sea, todos conocían las celebraciones de los juegos ístmicos que se celebraban ahí. Entonces, Pablo usa ese mensaje para transmitirles el mensaje. Es como cuando él entra en el Areópago y empieza a mirar todos los altares y ve uno que hay un altar vacío, pero una inscripción, y dice al Dios no conocido. Entonces él coge eso para predicar el evangelio. Entonces él, para presentar aquí a los cristianos la corona incorruptible, pues toma la idea de los juegos que se celebraban en Corinto para que ellos lo pudieran entender. Dice, golpeo mi cuerpo, y atención la siguiente frase, y la pongo en servidumbre. Y ahora dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, que yo habiendo trabajado para otros, ocupándome de otros, dando mi vida para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y fíjate, ahí en la palabra eliminado tiene la idea, fíjate, tiene la idea de cuando en Grecia hablaba de doquinos, hablaban de dinero bueno. Cuando hablaban de adoquinos, tenía que ver con dinero malo, que no servía, entonces se eliminaba. Entonces imagínate ahora aquí los billetes, un billete de 50 euros original y un billete de 50 euros falso. Entonces se tocaba, y con el tacto, aquellos que trabajan con billetes para identificar cuál es falso y cuál es no, dice que trabajan tanto con el original que cuando les llega a sus manos uno que no es original, lo notan. Entonces, todos los billetes falsos que se hacen se eliminan. ¿Para qué? Para que no haya una distribución de billetes falsificados. Esa es la idea. Eran monedas que se falsificaban. Era negocios que se falsificaban. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Eran eliminados. Ahora él dice, no vaya a ser que yo trabajando para los demás llegue un momento en el que sea completamente eliminado. Es como me pidieron a guardar las viñas que no era mía, pero la viña que era mía la descuidé. Entonces, nosotros podemos ser heraldos para otros, podemos trabajar para otros, podemos, y de hecho lo tenemos que hacer, pero hay algo que no debemos de pasar desapercibido, y es cuidarnos nosotros, trabajar, ocuparnos, nuestra vida espiritual, alimento propio nosotros, o sea, una vida de comunión nosotros, de santidad nosotros. Seguimos con las coronas, para no hacerlo largo. La corona de justicia. Vamos a estar leyendo. Esa es la corona que celebra la victoria sobre la iniquidad. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 puntos preciosos para poder analizarlos en una enseñanza. Por lo demás,
Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Atención, no nos la va a dar ningún ángel, ni el arcángel, ni los querubines, ni los serafines. No la va a dar el Señor. Y el Señor es el juez justo, dice la Biblia. En aquel día, el día del juicio de los galardones. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta? Como el que corre el primero recibe el premio, pero los demás nada. Aquí no, aquí todos los que aman su venida van a recibir la corona de justicia. Entonces, aquí hay tres cosas importantes que tenemos que resaltar. Fíjate, no dice he ganado, sino he acabado. Fíjate, vamos a leer el texto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. No dice he ganado. Porque quien ganó fue Cristo en la cruz del Calvario. Sobre esa victoria es que caminamos. Por eso es que, fíjense, no hay obra que podamos hacer para merecer la salvación. Somos salvos caminando sobre la victoria que Cristo logró en la cruz del Calvario. Entonces, recibimos cuando acabamos, no cuando ganamos. Es muy diferente. Porque no es por obra de hombres para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? He querido resaltar, he acabado. Refiriéndose a la obra del servicio del cristiano. He guardado la fe. Del griego tereo, que tiene que ver con guardar en un lugar donde no sufre corrupción. Por ejemplo, un alimento que debe estar en la nevera, pues si lo saca fuera, en cuestión de nada, pues se va a echar a perder. Pero cuando lo conservas en un lugar adecuado, con una temperatura adecuada, se conserva. Tiene que ver, guardar la fe tiene que ver con tereo, con no dejarlo, no abandonarlo en un lugar donde puede sufrir corrupción. A todos los que aman su venida, es decir, a todos los que desean la manifestación. ¿Y sabes que hay ciertos cristianos, ciertas iglesias que no desean que Cristo regrese? Pregúntales cuántos quieren que Cristo venga, a ver cuántos de corazón. Quizá todos levanten las manos, pero ¿cuántos le dicen interiormente, Señor, ven pronto? Sí, Señor, ven pronto. Porque el amar la venida del Señor implica que yo estoy preparado para irme con Él. ¿Y cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos realmente están preparados para irse con el Señor? La Biblia también nos habla de la corona de gloria que celebra la victoria sobre la contaminación. Y vamos a estar leyendo primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense que ahí la palabra anciano tiene la idea de, se refiere a el labor que hacen los pastores en las iglesias. Por eso es que termina en el contexto cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Te das cuenta? Empieza diciendo ruego a los ancianos y termina diciendo cuando aparezca el príncipe de los pastores, dando a entender que un anciano era lo que hoy, para que todos lo entendamos, ya saben que en esta síntesis quiero ser lo más claro posible, tiene la idea de los pastores de hoy en día. Entonces, los pastores de hoy en día pues tienen unas cualidades, deberíamos tener todos unas cualidades que tendríamos que resaltar. Fíjense, vamos a estar leyendo los textos y después vamos a estar
resaltando, ¿de acuerdo? Vamos a estar resaltando las cualidades. Hemos leído Primera de Pedro, capítulo 1. Hemos estado leyendo Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, ahí hay un error en las diapositivas, pero lo digo. Capítulo 5, verso del 1 al 4, al 5, que habla del contexto de los pastores. Y vamos a estar leyendo también Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito capítulo 2 verso 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Fíjate de las cualidades que debe tener un cristiano. Cuando hablamos del trabajo pastoral, un pastor, vamos a estar hablando del trabajo pastoral. Un pastor en una iglesia debería vivir una vida espiritual elevada. Fíjate, más elevada que la Grey. Si la Grey ora 2 horas, el pastor debería orar 4. Debe tener una vida, debe vivir una vida espiritual elevada. ¿Para qué? Pues para apacentar a la Grey. Él tiene que ser alimentado por Dios para él poder alimentar. Otro día intentaremos hablar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el primer mandamiento es amar a Dios, sí, sobre todas las cosas. El segundo dice amar al prójimo. No, señor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, que si no te amas a ti mismo, eres incapaz de amar al prójimo. Ahora, si te odias a ti mismo, odias a los demás. Si no estás contento con tu vida, no estás contento con la vida de los demás. Si ves errores en tu vida, eres un criticón. Pero cuando te amas a ti mismo, cuando eres feliz siendo quien eres, cuando eres contento de ser lo que eres porque Dios te ha hecho así, y eres feliz viviendo con Dios, entonces podrás amar a los demás. Entonces, ¿cómo vas a alimentar si no te alimentas? Por eso la Biblia habla de unas cualidades. El que desea obispado tiene que ser, y empieza a dar unas cualidades. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? ¿Te das cuenta? Entonces, el orden que Dios estableció es, primero Dios, hablando del tema pastoral, segundo la familia, tercero la iglesia. Entonces, uno no puede descuidar su familia por pastorear la iglesia. Entonces, ¿de qué me sirve salvar a la iglesia si mis primeras ovejas que tengo que pastorear, que es mi familia, mi esposa, mis hijos, se pierden? No tiene sentido. Entonces hay un orden de prioridades. Entonces, el pastor debe apacentar a la grey. Y ahí, apacentar a la grey, la palabra apacentar, poimain en el griego, tiene que ver con cuidar, tiene que ver con guiar. ¿Cómo va a guiar alguien que está ciego, por ejemplo? Dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, en la trampa. Entonces los pastores tenemos que dedicarnos personalmente. Fíjate que de los textos que hemos leído, el labor que tenemos que hacer en medio de la grey, no nos tenemos que sentir obligados. O sea, el pastor que se siente obligado ya a hacer algo, no debería pastorear. Un pastor debe producirle gozo el servicio que está realizando. Debe producirle gozo, no tiene que sentirse obligado, no tiene, fíjate, tiene que salir de un corazón voluntario, no tiene que pedir nada a cambio. Cuando un pastor pastorea, no tiene que pensar en, yo hago esto a la grey y la grey me tiene que responder de esta manera. No, señor, nosotros somos servidores, estamos para servir y nada más. Y cuando hayamos hecho todo el servicio, decir, siervo inútiles somos, que hemos hecho todo lo que nuestro Señor nos mandó. Y ya está, y se acabó. Y si el Señor nos dice cena, cena. Y si no nos dice no cenéis, pues no cenamos. Así es como la Biblia lo enfoca en esa parábola.
cuando ha terminado todo, antes de irse a cenar y dormir, le dice, ¿desea algo más mi señor? Y el Señor no le dice, buen siervo, qué bien lo has hecho. No. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nos dio el ejemplo de servicio cuando fue capaz de lavar los pies a Judas. Alguien quiso mostrar la madurez para hacer algo entresacado del tema. Y dijo que la madurez radicaba en sentarte con Judas a la mesa y disfrutar de la cena. Incluso servirle, si es posible. Y eso es lo que hizo Cristo. El ejemplo a seguir de todos nosotros. Y por lo tanto, todo esto nos lleva a no ser perezosos. Pero fíjate, Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 4, cuando la Biblia habla y cuando aparezca el príncipe de los pastores, si los pastores somos malos, tranquilo que el príncipe de los pastores no vas a encontrar error en él. Los hombres cometemos fallos, los hombres cometemos pecados, los hombres nos equivocamos, los hombres a veces somos mal ejemplo, pero ahí está el príncipe de los pastores que no comete errores. Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahí la palabra incorruptible tiene que ver con amarantino. Eso es una frase que tiene que ver con una flor que nunca pierde su color. Entonces la corona incorruptible, esa corona que vamos a recibir, va a ser una corona incorruptible de gloria, no va a perder ese color. Esa es la idea de la corona incorruptible de gloria. Y para ir acabando, la Biblia nos habla de la corona de vida. Obviamente celebra la victoria sobre la muerte. Y vamos a estar leyendo algunos textos que no he estado anotando ahí. Vamos a estar leyendo Santiago, capítulo 1 y el verso 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta. Ahí la palabra soporta, hipomeno. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí la palabra hipomeno, soportar, preservar a pesar de la persecución. Por eso es que esta corona celebra la victoria sobre la persecución. Cuando la Biblia habla, que lo hemos mencionado, seréis entregados a tribulación por 10 días, hay una serie de mensajes que tienen de carácter, son enseñanzas asermonadas, mensaje a las 7 iglesias. Fueron 15 mensajes de enseñanzas asermonadas que prediquemos sobre una plataforma llamada Cello todos los viernes, y lo pueden encontrar en los perfiles en Facebook, en iVoox y también en YouTube. Y ahí hay un apartado en que hablamos de la iglesia a la cual el Señor le habla, ¿no? Si no me equivoco, estoy citando de memoria, es Esmirna, por el capítulo, es Éfeso, Esmirna. Esa Esmirna quien le habla y le dice que serán probados por 10 días. Entonces, explico muy bien eso, que lleva mucho tiempo. No quiero aclarar esa frase para no salirnos del tema, pero sí he de decir que todos aquellos que soportamos la persecución de Satanás recibiremos una corona. Fíjate que él nunca va a dejar, él no duerme, no come, no descansa, él no va a dejar de perseguirte. Su anhelo es destruirte. Quisiera acabar con unos textos. Vamos a acabar con Romanos capítulo 8 y el verso 28. No, vamos primero a citar el capítulo. Vamos primero a citar vamos a estar citando, a ver,
Vale, vamos a estar citando primero el capítulo 2, verso 10, que es este que hemos citado. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Entresacada del tema, tu tribulación tiene los días contados. Eso es un título para un mensaje. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pero lo más hermoso es que Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y terminamos con la corona de gozo. Es la corona que celebra la victoria sobre la muerte. La corona es una corona, fíjate, la corona de gozo. Yo quisiera resumirla con 4 textos. La corona de gozo vamos a resumirla con 4 textos para terminar. Fíjense, porque la Biblia no es de interpretación privada y habla por sí misma. Primera de Juan capítulo 5 verso 3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Gloria a Dios. Vivir una vida cristiana con gozo para recibir la corona de gozo. Esa corona. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando aprendamos a deleitarnos, deleítate en Jehová, dice Salmo 37, y Él concederá la petición de tu corazón. Muchas veces, si aprendiéramos que muchas veces no necesitamos pedir a Dios que cumpla nuestras peticiones, simplemente con deleitarnos, Él que conoce todo lo que nosotros necesitamos, Él nos lo puede conceder. Primera de Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Filipenses 4:1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Para Pablo era un gozo los creyentes verles el trabajo que realizaba sobre ellos. Y terminamos con Efesios capítulo 2 verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y este texto bien podía apoyar la idea de he acabado la carrera. No he ganado, sino he acabado. Entonces, Cristo Jesús nos puso esa plataforma de buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas, para que andando sobre ellas acabemos la carrera que tenemos por delante. Y esta carrera no será en vano. Terminamos con el tribunal de Cristo y seguiremos con el capítulo 3 de nuestro libro, donde ya entramos en las bodas del Cordero. Gracias por haberme acompañado en A Solas en Mi Queriz. Muchas bendiciones y hasta la próxima.